Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos, me encantaría también que me dejaran un comentario. Hay una creencia muy arraigada en distintas culturas del mundo que habla de entidades invisibles, seres del umbral o del otro lado, cuya existencia depende de la energía vital de los vivos. A estos entes no siempre se les ve, pero se sienten. Una presencia pesada en la habitación, el agotamiento inexplicable tras una pesadilla, la sensación de que algo se alimenta de uno desde dentro. Se les conoce con distintos nombres: egregores, parásitos astrales, vampiros energéticos, hay varios términos, pero el fenómeno que rodea su creencia es el mismo. Son entidades que se adhieren al campo energético humano y poco a poco lo consumen. Algunas tradiciones esotéricas afirman que estos seres se alimentan del miedo, la tristeza o el rencor, que se fortalecen cuando una persona está emocionalmente vulnerable o espiritualmente desconectada. En otras versiones más modernas se dice que habitan lugares de baja vibración, como casas abandonadas, hospitales o sitios donde ocurrió alguna tragedia, esperando una nueva fuente a la cual aferrarse. Quienes creen en estas entidades aseguran que su influencia puede ser devastadora: cansancio crónico, insomnio persistente, pensamientos oscuros sin explicación y una sensación constante de opresión. No son fantasmas ni demonios tradicionales, son algo más sutil, más íntimo, y quizás por eso también son más peligrosos. Acompáñeme por favor a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consíguela, aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo un vehículo, permítame ser su copiloto y acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. El día de hoy vamos a escuchar una parte de la vida de Emiliano. Él es actualmente un policía jubilado. Ha visto muchas cosas durante su vida. Emiliano creció en una ciudad de México con costumbres muy arraigadas. Su familia es grande y varios de sus integrantes se dedican al manejo de energías. No se consideran ni brujos, ni chamanes, ni nada que los catalogue o los encasille en alguna categoría. Ellos se consideran más bien manejadores de energías. Cuando Emiliano era apenas un niño, se dio cuenta que en su casa se reunía muchísima gente. La visitaban muchísimos desconocidos. Su madre trabajaba en un cuarto especialmente acondicionado. Allí curaba a los que iban y ayudaban a quien se lo pedía. Su madre era una especie de líder en ese ámbito. Los miembros de su familia la respetaban muchísimo por ello. Tenía, por decirlo de algún modo, una superioridad por ser considerada muy buena en su trabajo. Sin embargo, en la juventud de Emiliano, cuando a él le tocaba rebelarse frente al orden establecido o abrazarlo, eligió la rebelión y tuvo una pelea durísima con su madre. La acusó de que ella era una estafadora, que era una mentirosa, le dijo muchísimas cosas horribles sobre que era una manipuladora y no sé qué cosas más. Ya se lo imaginarán. Quizás lo pensaba de verdad, quizás era solo su coraje, pero Emiliano aprendió que no debía decir esas cosas mientras estuviera enojado, porque tendemos a exagerar. Y en esa ocasión él no buscaba tener razón, buscaba exagerar y dañar. Así que ese día, junto a su orgullo, comenzó su carrera de desmentir, desacreditar y desechar cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo paranormal. Para él, esas eran mentiras y no creía en nada relacionado. De hecho, si alguien le comenzaba a hablar de esas cosas, para Emiliano inmediatamente era considerado como una persona irracional, así, de una, sin motivo, sin razón, valga la redundancia. Pero no crea usted que Emiliano era una mala persona. A decir verdad, tuvo un evento canónico en su juventud. Cuando venía de la tienda e iba hacia su casa, traía en su mano un envase de refresco y venía caminando tranquilamente.
Cuando gira su cabeza al escuchar unos gritos en la otra acera, frente a la que él iba caminando, puede ver que a una señora la están jaloneando del bolso. Es un chico probablemente pocos años mayor que él. Emiliano, no ajeno a la situación de su país y a ese tipo de eventos, se da cuenta inmediatamente que están robando a esa señora. Él se apresura para intentar hablar con aquella persona, pero cuando le dice «Hey, deja a la señora», aquella persona saca de su pantalón una navaja y le tira un golpe con ella a Emiliano. No sabe cómo, porque ni siquiera lo pensó, pero sus reflejos actuaron rapidísimo. Dio un brinco rápido hacia atrás y luego le reventó el envase de refresco en la cara al tipo. En aquellos tiempos eran de vidrio. El tipo cayó al suelo y rápidamente lo sometió hasta que llegó la policía y se lo llevaron. Emiliano, sin saberlo, ese día marcó su camino, porque ahora en el barrio lo conocían por esa acción. De repente fue respetado y frente a tremenda aceptación, él decidió ser policía. Él quería ayudar a proteger a las personas, porque ya había sabido lo que era y cómo se sentía. A los 24 años logró entrar al cuerpo. Emiliano, a pesar de dar apenas un pequeño paso en su carrera, sentía que estaba tocando el cielo, que ya había despegado. Su ceremonia de graduación de la academia fue muy festejada. Su padre lloró de alegría por ver que su hijo iba camino a cumplir sus sueños. Hasta le hicieron una fiesta allí mismo en el barrio. Emiliano recuerda muchos comentarios de ese día y nos comparte el más chusco, el que le dijo una vecina. Le dijo: «Siempre has cuidado de nosotros, lástima que ahora te nos vas a echar a perder». Lo dijo en tono de broma, por supuesto. La idea de que Emiliano iba a comenzar por fin, de manera seria, su gran sueño de ser policía, de cambiar el sistema corrupto que rodeaba a la institución, de que iba a poder proteger a todos los que pudiera, se vio obstaculizado rápidamente. Aunque en la academia siempre recibió elogios por su desempeño, en materia real, en el trabajo en sí, no fue igual, no se llevó el mismo trato. Se topó con la terrible burocracia, con que los nuevos eran los que menos apreciados eran, con que debía obedecer sin importar nada, sin preguntar, ni siquiera si las órdenes no eran enfocadas en hacer lo correcto. Emiliano, caracterizado por su sentido de justicia y sus buenas intenciones, fue rápidamente etiquetado por sus compañeros como el soñador, el que creía que podía llegar a cambiar todo. Así que, por decirlo de algún modo, lo metieron a la congeladora, lo pusieron en parques, en centros comerciales, lo pusieron a hacer rondines en lugares donde nunca pasaba nada, en el centro de la ciudad. Y bueno, para Emiliano no era tan malo porque había gente a la que cuidar, a la que proteger. Eso es lo que él quería hacer. De vez en cuando hacía un trabajo emocionante, pero para alguien como él, que lo que quería era llegar a las altas esferas para que su influencia de verdad se pudiera notar, él consideraba que era un trabajo demasiado pequeño. Dignificante, sí, es verdad, pero pequeño. Es lo que él sentía. Él quería más. «Tienes tu sueldo seguro sin arriesgarte», le decían sus compañeros. «Es lo más fácil de estar en el cuerpo», pero pareciera que su uniforme le pidiera más acción. Algo dentro de él se comenzaba a sentir incómodo. Así que le tocó ir a hablar con esta persona, luego con aquella, buscar el modo, empezar a usar esa maquinaria gubernamental, pero ahora en su favor. Comenzó a entender cómo funcionaban las cosas, así que propuso algo diferente. En lugar de trabajar en contra, propuso trabajar en favor del sistema, pero también en favor de la gente. Y se la compraron, Pero no crean que nomás porque el señor dijo que iba a funcionar, todos le creyeron y le dieron a manos abiertas lo que pedía. De hecho, le compraron la idea, pero simplemente para tenerlo en silencio. Porque así funcionan los sistemas como estos. Aplacan la mayor cantidad de tiempo a las personas que intentan luchar contra ellos, y así se la van llevando día a día hasta que se enfaden. Emiliano fue asignado a una ruta de patrullaje para su mala suerte. Lo habían asignado a una ruta que era catalogada como la más pacífica. Rara vez esa ruta de patrullaje reportaba algo. Estaba en una colonia sumamente tranquila. Vivía en su mayoría pura gente mayor. Era una colonia vieja. Y para acabarla de amolar, lo pusieron con el que en aquel tiempo era llamado Don Chema. Don Chema era un miembro del cuerpo policial totalmente amoldado al sistema. Don Chema era un policía que no quería hacer nada. Si pasaba su turno sin el más mínimo esfuerzo, por él, genial. Si lo hubieran sentado en una esquina con los ojos cerrados durante todo su turno, él sería feliz porque no tendría que hacer ni ver nada. Ese era Don Chema. Por lo menos esa era la fama que tenía el señor. Inclusive se decía
que nunca lo había visto sudar ni una gota porque los días de calor se la pasaba en la patrulla encerrado en el aire acondicionado. Pero bueno, era un inicio, ya estaba arriba de una patrulla, así lo vio Emiliano y subió con la mejor de las actitudes. Pero en la primera noche don Chema confirmó lo que le habían contado al sugerir no hacer rondines, al cabo que si algo pasaba se les iban a avisar por radio y era mejor para el cuerpo policial ahorrar gasolina. Así que se estacionó frente a un panteón, frente a un cementerio, donde literalmente le dijo: mira, lo mejor es pararnos frente al panteón, ahí nadie te molesta, ni carros, ni gente, ni ruido, dormimos tantito y si llega un aviso pues ya nos movemos, o vamos a ver si nos movemos. Emiliano, que ya venía con su mentalidad de bueno, es un inicio, después las cosas van a cambiar, le dijo que estaba bien. Se estacionaron y don Chema ni había pagado el carro cuando ya estaba en brazos de Morfeo. Emiliano no duró mucho tiempo en la patrulla, no pudo. En contra de todo reglamento policial, abandonó la patrulla sin avisar a su compañero y se fue a dar un recorrido, caminando, buscando algo de acción, algo de movimiento. En su mente parecía una buena idea, obviamente no lo es, pero de nuevo, él era joven y buscaba su oportunidad, buscaba revivir eso que le había pasado cuando ayudó a la señora que robaban, cuando era joven. Caminó un buen tramo alrededor del panteón, pero no vio nada sospechoso hasta que regresó a su patrulla. En la distancia pudo ver a don Chema dormido al volante y algo más, algo que no estaba cuando él salió de la patrulla. Frente a aquel vehículo policial había una serie de bancas. Estaban vacías cuando él salió. Era fácil recordarlo, porque él iba poniendo mucha atención a todo. Pero ahora era diferente. En una de las bancas estaba un hombre sentado. Un hombre que vestía de manera muy elegante. Tenía un cigarrillo en su boca. Podía ver de lejos el puntito rojo que se encendía con cada calada. Luego soltaba el humo lanzándolo hacia arriba. Aquel hombre estaba frente a la patrulla y la observaba con detenimiento. A Emiliano se le prendieron las alarmas porque parecía que estuviera vigilando a don Chema. A pesar de que cerró bien el carro, no parece algo normal que te estén vigilando a mitad de la noche de esa manera. Aunque algo no cuadraba, si por decirlo de algún modo lo estaban acechando, ¿por qué lo haría bajo la luz de un farol? ¿Por qué tan a la vista? Además estaba esa rareza de la vestimenta, tenía puesto un traje de color negro. Además se le veía muy cómodamente sentado con sus piernas cruzadas y disfrutando de aquel cigarro tranquilamente. Después pensó que podía ser una distracción quizás, algún halcón de esos que avisan si hay algún peligro o alguien que esté buscando y que en algún lugar se estaba llevando a cabo algún crimen y él estaba vigilando la patrulla. El caso es que se acercó lo más firme y seguro hacia el hombre. Se encaminó hacia él silencioso, por detrás de la banca para no ser visto, y cuando dijo buenas noches, trató de hacerlo de la forma más segura y autoritaria para poner desde el segundo uno las cartas sobre la mesa. Pero aquel hombre ni se inmutó. De hecho, tardó segundos en voltear, como si supiera quién estaba detrás de él. Buenas noches, oficial, le respondió sin voltear. Seguramente lo había visto antes o lo había escuchado caminar, quién sabe. La cosa es que comenzó la plática interrogatorio. Emiliano le preguntó qué estaba haciendo allí tan noche. El hombre tranquilamente le dijo que se estaba fumando un cigarro. Emiliano no tomó asiento junto a él, se plantó de pie frente al hombre y continuó con las preguntas. ¿Estás solo? Aquel hombre volteó a ver a Emiliano. En sus ojos había una seguridad y una calma inquietantes, de verdad inquietantes. Le dio una calada al cigarro y lanzó el humo hacia arriba de nuevo. Emiliano notó que olía algo diferente. No solo era tabaco, ni ninguna sustancia que él conociera, olía raro. Aquí nunca se está solo, oficial, dijo el hombre señalando levemente hacia el panteón y luego soltó una carcajada ruidosísima, estridente, que rompió totalmente con el personaje que hasta el momento se venía apareciendo frente a él. Otra cosa que Emiliano notó era que sus dientes eran blancos, completamente blancos, exageradamente blancos, cosa rara en una persona de edad avanzada y que además disfrutaba tanto de fumar. Pero bueno, ya había tratamientos médicos, químicos, quizás era una posibilidad, pero se le hizo raro ese detalle. Aquel hombre cambió la situación y comenzó a hacer preguntas a Emiliano. Tomó el control de la conversación, preguntas sobre si estaba casado, si creía en la muerte, si alguna vez le había faltado el respeto a algún muerto.
Emiliano inmediatamente se puso de mal humor porque esos temas no le gustaban, por su pasado con su familia, así que simplemente lo despidió, le dijo que no podía estar en ese lugar y le pidió retirarse. Aquel hombre se puso de pie lentamente, ceremoniosamente, le extendió la mano a Emiliano y le dijo: no se preocupe, mi cigarro se está terminando y yo, al igual que usted, ya me voy. Me agradó mucho su compañía, espero se repita. Emiliano le estrechó la mano de manera grosera para que supiera que solamente quería que se fuera, pero algo en aquel tacto fue diferente. Raro. Emiliano solo lo puede describir como incómodo, pero la palabra se le queda corta. Emiliano, muy nervioso, despierta a don Chema y le pide que se vayan de ahí inmediatamente. Le cuenta lo que pasó, pero don Chema, que le corría atole en las venas, le dice que se calme, que no es nada, pero ante la insistencia de irse, don Chema le dice: tengo otro buen lugar para descansar. Era aceptable para Emiliano. Así se movieron del lugar y con las horas terminó la guardia de ese día. Voy a dejar en este momento el contexto laboral de Emiliano porque a partir de ese encuentro comenzó a suceder cosas muy extrañas alrededor de él, fuera de su trabajo, pero lo más inquietante, sin duda alguna, fue su salud. Su salud comenzó a deteriorarse alarmantemente, de manera rapidísima, muy acelerada y en diferentes sentidos. Fue algo muy extraño. Permítame contarle a detalle, por favor. Comenzó con un poco de cansancio que Emiliano atribuyó a su nuevo rol de patrullero. Sin embargo, no lograba recuperarse y ese poco de cansancio empezó a acumularse y acumularse y acumularse. Se empezó también a tomar unas vitaminas, pero no le ayudaron en nada. Después probó con hacer un poco más de ejercicio, pero tampoco le funcionaba. A la vuelta de 2 o 3 semanas aprendió a vivir cansado, pero ahora había que sumarle las fiebres, esas fiebres que le daban de la nada, especialmente en las noches. Cuando él estaba dormido, solía despertar a mitad de la noche bañado en sudor, con una fiebre intensísima. No era necesario tener un termómetro para saberlo. Se tomaba alguna pastilla que le bajaba la temperatura corporal y además lo ayudaba a seguir durmiendo. Si le parece algo que no es del todo extraño, súmele una intensa tos que una vez instalada se negó a irse y además una pérdida acelerada de peso corporal. De por sí Emiliano estaba en forma, era delgado, ahora estaba muy bajo de peso. Todo esto se fue acumulando en el paso de 1, 3 o 4 semanas, muy rápido. Emiliano se tomó en serio su salud, rápidamente fue con doctores, pero ninguno le supo dar una explicación. Le hicieron radiografías, análisis de sangre, estudios completos, pero su cuerpo parecía estar bien. Sin embargo, se comportaba como si no lo estuviera. Algunos médicos le daban recetas que hacían que sus síntomas desaparecieran, pero solo temporalmente. A la vuelta de 1 o 2 días, los síntomas regresaban más fuertes. Así que Emiliano terminó por no tomar nada. Emiliano nos cuenta que sentía como si algo se lo estuviera comiendo por dentro, como si sus energías estuvieran siendo drenadas. Recordemos que él creció escuchando estos temas, así que atribuyó ese sentimiento a una medida desesperada de su mente de explicar lo que los médicos no podían. Así que lo desechó inmediatamente y siguió buscando médicos que lo ayudaran. Emiliano, a pesar de llevar una mala relación con su madre, con su padre era todo lo contrario, se llamaban casi diario para ver cómo iban las cosas en casa. Su padre siempre le decía que su madre estaba bien y luego le contaba algún chiste familiar, todo siempre con mucha confianza. Por esa cercanía siempre se prestaban herramientas y ¿saben qué? Era como una mecánica para verse. Uno le hablaba al otro y le decía: oye, ¿tienes unas pinzas? Y luego le decían: sí, bueno, voy para allá. Y se veían para entregar alguna herramienta. Emiliano confiesa que a veces le pedía cosas que no ocupaba o que sí tenía, solo quería ver a su padre. En el estado de salud que se encontraba, intentó hablar con su padre y usó precisamente ese viejo truco de la herramienta. Para su buena suerte, el carro de su padre no servía y él se tuvo que trasladar a casa de sus padres. Apenas llegó a la casa, su madre, que abrió la puerta, lo vio con ojos desorbitados y con una cara de susto. «Mijo, ¿qué pasó?», le dijo la señora, dejando atrás todo rastro de orgullo de aquella pelea que aún sostenían desde la adolescencia de Emiliano. Eso quedó en el pasado, pleito, lo que fuera, era como si se le hubiera olvidado todo. Emiliano le dijo que no le pasaba nada, que se encontraba un poco delicado de salud, nada más, pero algo en Emiliano se movió.
La pura reacción de su madre le hizo notar que algo no era normal, y lo confirmó cuando su madre le dijo: no, puedo ver que traes 2 sombras en el suelo, tu cuerpo refleja 2 sombras, yo sé de estas cosas, ven conmigo, pero ya. La madre de Emiliano le habló con una seguridad abrumadora, no le dio espacio para contestar, no le preguntó, le dio una orden directa e inmediatamente lo tomó del brazo y lo jaló. Se lo llevó al cuarto donde ella trabajaba desde siempre, pero Emiliano se resistía. Le dijo: madre, tú sabes lo que pienso de esto, no quiero entrar. Como si recordara de golpe todo lo que había pasado durante su vida con respecto a estos temas, su cabeza sufrió una punzada inmediata. De golpe le vino un dolorón tan súbito y tan fuerte que lo hizo medio doblarse, agacharse y agarrarse con ambas manos la cabeza. La señora lo agarró del brazo y lo jaló más fuerte, pero era mayor, y Emiliano era un policía con entrenamiento físico, joven. Es cierto que estaba débil, pero aún así le gritó que no iba a entrar. Le gritó cosas feas otra vez, igual que en la adolescencia. Le dijo, igual que en aquella ocasión, cosas muy hirientes. Pero a diferencia de la última vez, no vio en los ojos de su madre ningún enojo, ni vanidad herida, vio seguridad y conocimiento. Su madre remató todo diciéndole que no ocupaba creer, esta vez no, solo necesitaba querer sentirse mejor. Esto dobló la voluntad de Emiliano, eso sí lo podía hacer. Además era su madre, ¿qué daño podía hacerle seguir la corriente poquito? Estaba pensando eso cuando de nuevo ese golpe de cabeza, esa cefalea le dio de nuevo, otro piquete en la cabeza muy duro. Terminó cediendo, solo quería sentarse y sabía que allá adentro había sillas. Doña Antonieta lo tuvo sentado todo el día. Según Emiliano sería rápido, pero no lo fue. Lo tuvo sentado todo el día allí, en un cuarto lleno de imágenes, con hierbas colgando del techo, con un triste y lagañoso foco amarillo. Ella se paró frente a él y con una mano en su cabeza comenzó a rezar y a rezar. Emiliano decía: quizás ahorita que acabe este rezo ya se acabe, pero luego venía otro y otro y otro. Ninguno de los dos comió nada, pero extrañamente Emiliano no sentía hambre y comenzó a sentirse cada vez más fuerte. Comenzó a sentirse mejor poco a poco. Eso ayudó a que no dijera nada ni preguntara nada, que bueno, algo está funcionando, no me voy a mover. Las únicas 2 veces que intentó hablarle a su madre, ésta le cortó la intención poniendo un dedo sobre su boca. Antes del anochecer, Antonieta preparó algo que Emiliano no sabía qué era. Comenzó a colocar velas rojas, blancas alrededor de una silla de Emiliano, la cual estaba al centro de la pequeña habitación, y por último colocó una vela de color oscuro frente a su hijo. Luego hizo alrededor de él un círculo de sal y encendió en un sartén viejo y doblado un poco de carbón para luego echarle un puñado de hierbas. Emiliano las reconoció inmediatamente. No creía en estas cosas, pero las conocía. Era romero, pirul y ruda. El olor que penetró el aire era muy intenso, pero extrañamente reconfortante. No parecía tener nada de malo. Emiliano se quedó callado. Algo estaba funcionando. Él no sabía por qué, pero algo estaba funcionando. Se estaba sintiendo mejor. No sabía si de verdad su salud se estaba recuperando, pero la sensación era de que sí lo estaba haciendo. Por supuesto, para su sorpresa, el que menospreciaba todo esto no podía dar crédito de lo que veía, de lo que sentía. Él debía permanecer con ojos cerrados, pero de vez en cuando los abría y veía a su madre sudando muchísimo, sufriendo, parada frente a él con su mano sobre su cabeza, rezando y rezando y rezando. Poco a poco se notaba cada vez más cansada. Él supuso que era normal por el tiempo que les llevó todo aquello, pero también se dio cuenta que no solo era eso. Algo dentro de él estaba moviéndose, despertando. ¿Recuerdan lo que aquí en el canal de La Orilla del Miedo llamamos el sensor paranormal? Emiliano ese día se le activó. Él lo cuenta así abiertamente y es totalmente entendible. Ese día él se abrió a este mundo. ¿Y saben por qué? Porque cuando su madre le dijo: listo, terminé, él se sentía exhausto, pero extrañamente ligero. Su madre estaba llena de sudor, se le notaba extremadamente cansada, pero él sentía que algo se hubiera quitado de encima de él. Así describe la sensación Emiliano, como si estuviera más ligero. Entonces reconoció algo en el ambiente. Reconoció el olor ese extraño de aquel hombre que estaba fumando, de aquel cigarro del hombre del panteón.
Era inconfundible. Aún no sabe a qué se parece el aroma, pero se dio cuenta que estaba en el aire. Instintivamente miró a los alrededores y en una esquina de aquel cuarto vio, con su ropa elegante, con su cigarro en la mano, con el mismo porte que lo había visto aquella noche. Le sonrió con aquellos dientes extremadamente blancos y luego se desvaneció como humo frente a los ojos de Emiliano. Justo iba a pensar que era su imaginación cuando su madre le dijo: «Yo sé que lo estás viendo, pero ya se fue y ya no te va a molestar. Si lo llegas a sentir, ni lo mires». Se puso de pie y le dijo: «Vamos, invítame algo de cenar, me lo gané». Emiliano y su madre se fueron a una taquería que está cerca de la casa de sus padres. Emiliano devoró todo lo que le pusieron enfrente. Pasaron varias horas allí, platicando, reencontrándose como madre e hijo. Aunque era solo el comienzo de la reparación de su relación, Emiliano ni se acordó de la herramienta ni de su papá. Lo que sí recuerda es lo que su madre le dijo. Le dijo: «Hay lugares donde no se debe dormir, porque cuando duermes tu energía cambia. Y eso atrae cosas que no son precisamente beneficiosas. Hay personas con las que no se debe hablar y lugares donde los vivos no deben quedarse, porque no son para ellos. Probablemente eso no iba por ti, iba por tu compañero, pero te le atravesaste y te encontró». Emiliano le dijo que se lo tomara con calma, que aún no estaba listo para cambiar tanto, que recordara que él no creía en esas cosas. La madre fue tajante: «No importa lo que creas. Importa que eso ya te vio y tiene muchos rostros. Esas cosas te pueden devorar en poco tiempo». Emiliano no lo discutió más con su madre, pero a partir de ese día, poco a poco se ha convertido en un creyente y defensor de estos temas. Cuando alguien se burla de su cambio de mentalidad, él les cuenta la historia que un servidor les acaba de contar a ustedes. Pero de parte de Emiliano solo me resta decirle: gracias por escuchar. Queridísimos habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta historia. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, algo que aún no logras olvidar, no dudes en enviármela. Puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de las redes sociales que están en la descripción de este video. ¿Qué les ha parecido el relato del día de hoy? Espero que lo hayan disfrutado. Es una historia muy personal, muy bonita, pero también llena de diferentes emociones. Déjenme su opinión, por favor. Si me lo permiten, quiero enviarles saludos a las personas que han comentado los videos de la semana pasada, quienes me han enviado mensajes de manera personal. Me gustaría comenzar con nuestro buen amigo Elber Pacheco, a mi compañera de trabajo Elizabeth Chávez, Adriano González, Casey Dalton, Sandra Castruita, Maritere Ortiz, María Elena Castro, Lupita López, Mari Cabrera, mamá, saludos, Fernando López Lucio, Elsie María Rojas y a mi hermano Fernando Villegas. Estimado habitante de la orilla del miedo, un servidor, Grillo Villegas, gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener tu compañía, leer tus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto, espero, en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.